Hola. Vale, pues vamos a empezar. Empiezo. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo de gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos para armamento se elevan. Sun Tzu, El arte de la guerra, siglo V a.C. Como veis, esto viene de muy atrás. El eterno problema de accesibilidad a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, desmantelamiento de los servicios públicos como sanidad, educación, pensiones, dependencia, transportes y un largo etcétera. Necesidades sociales que siempre hay excusas para no llevar a cabo, por no poder cubrirlo con presupuesto. Pero, oh sorpresa, 800.000 millones de euros para armamento es posible. Incremento exponencial del gasto militar, conglomerado de industria de la guerra o hub militar como lo llaman, y del que lanzan mensajes de alegría desde Pedro Sánchez y Margarita Robles a Jorge Azcón y Natalia Chueca. También Pepe Álvarez, secretario general de UGT, lo valora como una gran noticia. El territorio que habitamos está rodeado de instalaciones militares de gran importancia para la OTAN y la UE. El polígono de tiro de las Bardenas, aeródromo de Ablitas, base de Zaragoza y San Gregorio. También de importancia en el genocidio del pueblo palestino, como demuestran los envíos desde Zaragoza a Israel. A través de estos trayectos se han transportado desde España a Israel más de 60.000 piezas de armamento desde enero del 24 a la actualidad. Pues bien, nos acompaña hoy Juan Carlos Rois, abogado, activista y comunicador antimilitarista. Fue miembro del colectivo Utopía Contagiosa desde 1992 hasta su desaparición en febrero del 18, dedicándose a labores de idear formas no violentas de transformación del actual modelo de defensa militar y violento por otro no violento y divulgar estas ideas en toda la sociedad. Publicación de libros como Política no violenta y Lucha social. Decenas de artículos, charlas, participación en foros nacionales e internacionales y recientemente ha publicado el libro La no violencia como acción política, cambio global frente al militarismo y la violencia rectora, que por cierto ha traído por si queréis haceros con él. Así que ya nos quedamos con él y cuéntanos. Pues muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por venir. Y yo voy a dar un chorreo de datos. A lo mejor desaniman en un principio, porque no son halagüeños, pero mi intención es la de activarnos, porque si no ponemos pie en pared, el recetario de fondo que trae toda esta remilitarización, que ni es la primera vez, ni pretenden que sea la última, pues nos lo van a imponer, ¿vale? Mirad, yo cuando venía en el tren pensando cómo explico yo el ciclo armamentista, es decir, cómo explico yo esto que pasa una y otra vez, que es que nos inventan la guerra como una excusa para hacer negocio. Entonces se me ocurrió acudir a un ejemplo que es verídico en parte verídico, en parte es un cuento. Yo tenía un compañero, yo estudié Derecho, tenía un compañero que tenía un padre que tenía una empresa. Esa empresa se dedicaba a la desparasitación y eso entró en crisis. Y entonces se le ocurrió al padre y al hijo, el hijo nos daba un tostón con cómo iba a mejorar esta empresa, dedicarse a otro mundo, que era el mundo en las ciudades, una zona urbana, de quitarse las palomas del medio porque molestaban mucho. Y primero las tenían demonizadas. La paloma es un bicho fatal, además tiene muchas enfermedades, se meten en los huecos de las casas, los destruye, patatín, patatán. Las palomas es horrible, lo peor. Hay que cargárselas, porque agreden nuestro modo de vida. Este había pensado que además de eso, claro, el padre ya había empezado, pues voy a hacer unos pinchos que se ponen, creo que era algo así, en las cornisas, entonces como no se pueden poner las palomas, se jodió, se tienen que ir a otro lado y ya no nos molestan. Pero eso fracasaba por muchas razones, ¿no? Entonces inventaron otra cosa y luego otra, que si microsonidos, que si, no sé, 1.000 millones de cosas. Claro, a la vez que ahuyentaba las palomas se acababa el problema. Entonces tenía una pandilla de gente que se dedicaba a echar migas en el suelo para que volvieran las palomas. Entonces luego iba por los colegios diciendo, mira cómo está esto es sucio, además se os ponen las palomas. Le vendía otro rollo
inventó una cosa para quitar las migas, luego hizo un invento para tener muchas palomas, o sea, las producía en serie para poderlas. En fin, era toda una locura. Tenía un primo que además era concejal y le convenció para que hiciera una directriz en Madrid que obligara a la gente a tener chismes contra las palomas, que vendía él, por supuesto. Y les daba charlas en los institutos, en los colegios, de lo malos que eran las palomas, mandaba octavillas, en fin, todo este tipo de cosas. El caso es que ese negocio se ha hecho un negocio próspero, cada vez más tecnificado, porque además, para que un negocio sea próspero, tiene que tener pocos costes y muchos beneficios, ¿no? Pues este mismo ciclo, más o menos, es un cuento, pero explica muy bien lo que es la industria de defensa, lo que es el puertagirateorismo que hay en torno a la industria de defensa, lo que son los intereses cruzados que hay entre los políticos y los empresarios. Por supuesto, este señor se inventó, porque no todos los colegios tenían medios de pagarse estos sistemas sofisticados, un sistema de crédito. Había que dar crédito a los colegios para que pagaran los aparatos con los que se cargan las palomas, así los tenías capturados y cada vez te tenían que depender más. Pues esto funciona en la industria militar. Y la industria militar es una de las grandes patas del negocio de la guerra, ¿vale? La guerra es un continuo, es un ciclo, nunca acaba y tiene un contexto. Yo este contexto os pongo ahí una cara, el militarismo. El militarismo es como un poliedro, tiene muchas caras. Tiene una cara económica, tiene una cara ecológica, tiene una cara social. El militarismo necesita que creamos en esos valores, si no, pues no funciona. Tiene una cara logística. El militarismo necesita ejércitos, necesita armas, necesita producción de armamentos, necesita un ciclo financiero para financiar todo ese rollo, necesita presupuestos, en fin, tiene muchas caras. Y básicamente ofrece cuatro grandes marcos, uno político, otro ecológico, otro económico y otro social, que tienen procesos distintos. Ahora estamos en el económico, en un proceso que se llama economía de guerra. Economía de guerra quiere decir que la orientación de la economía de un país o de una región o de una zona mundial o de todo el mundo se orienta a la fabricación de la guerra. Y la guerra se fabrica haciendo presupuestos, haciendo que las subvenciones y que la producción se dirijan hacia un sector, dándole ventajas, dándole todo esto. Esto crea una economía de guerra. Y ahora estamos en un ciclo de economía de guerra, ¿vale? Es cíclica. Otro es el marco ecológico, el impacto ambiental, la huella ecológica, lo que no se puede hacer para descarbonizar. Por ejemplo, había un informe de hace poco que con los dividendos para la paz que se han podido generar desde que acabó el ciclo amplio militarista, es decir, desde que cae el muro de Berlín hasta que vuelven a poner en pie toda la remilitarización en el 2014, con todo ese dinero que se dejó de invertir en armas, se podía haber descarbonizado Europa. Eso era un informe. Lo podemos extrapolar a más cosas. Con todo ese dinero se podían haber dado democracias participativas, se podían haber dado derechos sociales que no se dan, se podían haber hecho muchas cosas, pero no se hicieron. Desde el 2014 hasta ahora estamos en un ciclo, dentro de un ciclo amplio, en un ciclo más corto de remilitarización. Y desde el 2024 hasta ahora, dentro de ese ciclo, estamos ya en la vuelta de tuerca. En España el gasto militar aumenta desde siempre, lo vamos a ver luego. Estamos en un ciclo económico que se llama keynesianismo militar, de intentar que las economías en una situación crítica del capitalismo, donde la deuda que se debe el mundo a sí mismo es 2 veces lo que produce, donde la huella ecológica
hace que en el mes de marzo más o menos ya nos hayamos cargado 2 veces el planeta, todo ese tipo de cosas. Pues eso, ¿cómo incentiva una economía? Produciendo guerras. Guerras que se pueden dar o no, porque el truco de estos ciclos es que la guerra no se llegue a producir, que se vuelvan obsoletas las armas, que tenga que volver a empezar, ¿vale? Esto funciona así, que las tenga que exportar a otros países. Para exportar a otros países tengo que decirles que están en peligro, que el de al lado tiene esta arma que tú no la tienes, en fin, este rollo. Bueno, y estos 4 planos funcionan en un paradigma. Un paradigma que es lo que permite que lo normalicemos, que nos parezca normal, que nos parezca que esto es lo que hay. Ese paradigma, que es el paradigma del capitalismo de toda la vida, está basado en 2 grandes ideas. La idea de dominación, en forma de depredación de la naturaleza, en forma de dominación del hombre por el hombre, en forma de patriarcado, en forma de todo lo que queráis, y la idea de violencia. Todos los problemas se resuelven pues de la manera que conocemos y que tenemos naturalizada. La usamos en nuestras relaciones interpersonales, la usamos en nuestras relaciones laborales, la usamos en nuestras relaciones sociales, en la geopolítica, y nos parece que lo normal es que acabemos haciendo la guerra. Hay como una especie de gasolina que hace funcionar el sistema, que es una violencia rectora. La idea compleja, rectora, de que la violencia, dominación, es lo que mueve las cosas. Y la tenemos naturalizada. Somos tan así que lo hacemos propiamente nuestro alma, nuestra verdad, nuestro mundo, ¿no? Os hablaba, no sé por qué salen así del ciclo, bueno, vamos a ir a otro, del ciclo de economía, de militarización económica. Para que la guerra tenga lugar, hace falta que ocurran muchas cosas antes. La guerra no es como una seta, llueve y sale una guerra. No funciona así. Para que haya lugar a una guerra, por ejemplo, la que se ha originado en Ucrania, la que se ha originado en Palestina, o las 57 que hay vigentes en el mundo ahora, ha hecho falta que pasen muchas cosas antes. La primera, esto que os decía antes, ese paradigma, es decir, que en nuestro interior de cada persona, de cada sociedad, esté claro que así es como se resuelven los conflictos. ¿Vale? Segundo, tenemos que tener una infraestructura. Para que haya una guerra tiene que haber ejércitos. Esos ejércitos tienen que tener armas, logística, una doctrina que dice cuándo se ataca en profundidad, cuándo se ataca no en profundidad, cuándo en las ciudades, cuándo en los pueblos se usa lo militar, cuándo no. Todo eso hace falta, una doctrina que diga qué hay que hacer, cuándo hay que defender, cuándo hay que atacar. Hace falta que tengamos un presupuesto, un gasto militar. Hace falta que tengamos una investigación enfocada a lo militar. Hace falta toda esa logística. Todo eso tiene que estar preparado. Si no se da eso, no hay una guerra. Hay otra cosa. Ha habido sociedades donde no ha habido guerras. Y hay sociedades que han sido menos guerreras que otras. Para que haya guerra, cuanto más militarismo, mejor. Tercero, hace falta un proceso de convencimiento de la población, de militarización social. Esa militarización social tiene que ver con los valores de una sociedad, con las prácticas comunes, cómo resolvemos los problemas, con la idea que tenemos de la seguridad. Por ejemplo, ahora nuestra doctrina de seguridad nacional, que es un documento que hay escrito por ahí, dice que cualquier problema es susceptible de un tratamiento securitario. Es decir, hay una crisis bacteriológica, pues aplican una técnica militar. Nos confinan, nos salen los militares en la tele llenos de galones diciendo no sé qué, salen los de la UME por todas partes vestidos de marcianos con unos trajes que, por cierto, solo tienen ellos, no los tienen los médicos civiles. En fin, pasan todas estas cosas. Hay un volcán que en La Palma y no sé qué, pues le dan una solución militar al asunto. Ocurre, qué sé yo, lo de la Dana, pues entonces ponen un militar al frente. O como los únicos que tienen infraestructura para hacer puentes y todo eso son ellos,
Nadie se pregunta cómo es que solo tienen ellos la infraestructura, ¿no? Es lo normal. Y ellos son los que salen a ayudar a aquello y además ponen a dirigir a un militar. Porque en la Comunidad Valenciana, que tienen una universidad politécnica de las mejores de Europa, no tienen nadie con capacidad de planear cómo se resuelve eso. Y porque la sociedad civil de allí es tan tonta que no sale a arreglar los problemas. ¿A que sí? Hace falta que vengan ellos, lo resuelvan y se lleven 500 millones de euros de presupuesto, dicho sea de paso. Joder, cómo mola, ¿vale? Bueno, luego hace falta otra cosa, un contexto, una ventana de oportunidad. Ese contexto se fabrica. Hay que fabricar la idea de enemigo, hay que decir que estamos amenazados. Kit de seguridad. ¿Habéis traído el vuestro? Hay que llevarlo puesto, el kit de seguridad, por si ahora, no sé, puede haber una invasión de los marcianos, por ejemplo, y tenemos que resistir 2 días escondidos debajo de una mesa, llevando agua, ¿qué más? Unas tiritas, no sé, lo que se les ocurra. La linterna, importante. Si tenemos un chisme de láser para hacerles de vez en cuando así, molestarles, también mola. Hace falta todo eso. Y por último, hace falta que haya unos tíos que toman decisiones. En muchos ámbitos. Y cuando digo que hace falta todo esto, lo digo con muy mala leche. Porque si queremos apuntar a cómo se desinventa la guerra, hay que apuntar a esos tíos que toman decisiones. Por ejemplo, parlamentarios, políticos, banqueros, fabricantes, industriales, periodistas, medios de comunicación, universidades que hacen convenios para formarnos en la conciencia nacional, porque no tenemos idea del riesgo, somos una sociedad descerebrada y nos tienen que intoxicar la cabeza con todas sus cosas, ¿no? Pues todos esos decisores, todos esos que toman decisiones, sindicalistas, ¿no? Nosotros mismos que nos creemos el cuento, todos esos decisores hay que apuntarles con el dedo. Y si queremos hacer una lucha por la paz, tiene que ser haciéndoles que esos les pase factura. Porque si no les pasa factura, van a seguir fabricando la guerra, que es un negocio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ir en cómo se fabrica la guerra en el antes, durante y después. La guerra tiene un antes, cuando la van a fabricar, cuando se prepara, y 2 sitios donde se hace la guerra. Aquí, desde aquí estamos haciendo la guerra. La guerra empieza aquí. Empieza con nuestra industria militar. Sexta, séptima industria militar vendedora de armas en el mundo. Esto de vez en cuando en el fútbol estamos en un puesto así de privilegio y luego en venta de armas. En lo demás, ¿por qué los políticos necesitan ir de la mano de los militares? Pues porque es la señal que tenemos para ser algo en el concierto de las naciones. Se campanean y dicen, yo pongo los mamporreros. ¿Sabéis cuántos conflictos militares ha participado España desde Felipe González hasta la fecha? Seguro que no. Más de 100. ¿Sabéis cuántos soldados hemos mandado a guerras desde Felipe González hasta la fecha? Seguro que no. Más de 140.000. ¿Sabéis cuánto dinero hemos empleado en eso? Seguro que no. Más de 22.000 millones de euros. Actualmente tenemos entre 14 y 19 conflictos en activo. No lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque cada vez que hacen una infografía el Ministerio de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional o quien sea, aparecen más o menos conflictos según quien la haga. Tenemos una base militar en la Antártida, que la llaman base científica. La base Gabriel y Galán, una base militar. ¿Para qué? ¿Qué pintamos allí? Tenemos tropas en el Sahel, por ser así muy... Tenemos tropas en el Oriente Medio, tenemos gente formando militarmente en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, tenemos hasta observadores en Colombia, militares por un tubo, dispersos por el mundo entero, que llevan 2 cosas. Primero llevan la guerra.
Segundo, son un buen agente comercial porque llevan en vivo el material que producimos y luego los otros dicen, pues esto parece que mola lo que traen. Vamos a comprar de eso. ¿Vale? Esto es parte de nuestro militarismo. Decía que se hace aquí y allí. Se hace aquí, la guerra empieza aquí y se hace allí. En el antes, desde aquí, pues ¿cómo hacemos la guerra desde aquí, en el antes de que ocurra? Con nuestra política de alianzas, tenemos bases militares, somos parte de la OTAN, parte de los ejércitos de la Unión Europea, porque, dicho sea de paso, aunque nos están diciendo que hay que tener un ejército europeo, la Unión Europea tiene operaciones militares ya. Las tiene desde antes del 2010. Tiene un cuartel central militar. Tiene eurocuerpos de combate. Tiene eurocuerpos, por ejemplo, que hacen toda la política Frontex, la política de control férreo de la frontera sur para que la inmigración que llega no es para que no lleguen los inmigrantes, ni tampoco para combatir a las mafias, como dicen. Es para que llegue frágil, porque así es para que la inmigración que llega llegue frágil, llegue fragilizada, llegue ilegal y llegue para ser mano de obra barata. ¿Vale? No pueden ponerle puertas al campo, no se trata que no vengan, se trata que no vengan en las condiciones de codesarrollo y de todo eso, sino que vengan a tener los peores contratos o a no tener ni siquiera contratos. Bueno, se hace en el antes con el intervencionismo que ya practicamos, se hace en el antes con nuestra diplomacia en la defensa, con la venta de armas, con la creación de unos negocios que tenemos financieros, porque los países que nos compran armas, que son pobres, se tienen que endeudar para comprárnoslas. ¿Y con quién se endeudan? Pues con la banca que hemos montado para eso. Claro que endeudarse es una buena idea. La tuvieron en tiempos atrás en Estados Unidos y nosotros la imitamos. Porque quien se endeuda depende de ti. Y esa es la política de Occidente en la venta de armas. ¿Cómo se hace allí? Pues se hace con lo mismo, vendiéndoles armas, imponiéndoles políticas, endeudándoles, contándoles que tienen enemigos, aliándoles a nuestras historias, agudizando los conflictos, empobreciendo sus poblaciones. Eso en el antes. Pero también se hace en el durante. En el durante también participamos de la guerra, con lo mismo. Bloqueos, sanciones a los que nos interesa y a los otros no, alimentar con armamento, darles inteligencia militar, es decir, hacer que el conflicto funcione. Por cierto, en la guerra de Ucrania hemos donado mucho armamento, Europa y Estados Unidos. Muchísimo, todos nuestros stocks. Ahora hay que tener más armas porque se las hemos dado todas para que las tiren allí y entonces ahora estamos desarmados. Nos puede atacar, por ejemplo, Andorra, que si tiran un tanque cuesta abajo, pues claro, llegan hasta Cádiz y arrasan todo lo que haya, ¿no? Y entonces nos tenemos que armar por si nos ataca Andorra o Portugal o Francia o Marruecos, al que le vendemos armas nosotros y entonces si nos atacas con nuestras armas. No les damos las mejores, por si acaso nos atacan, ay, hombre, que les podamos desconectar, ¿no? ¿Eh? Estados Unidos y Israel les da otras, no las mejores. ¿Les da buenas armas para qué? Aviones F-35. Para que nosotros compremos aviones F-35. Para poder... ¿Y para qué queremos esos aviones? Pues porque hemos hecho, esto es una anécdota, pero la cuento para que veas cómo funciona. Porque hemos hecho portaaviones. Portaaviones de despegue vertical. Nuestros aviones de despegue vertical se llaman Harrier, ya están viejos. Entonces, cuando hicieron los portaaviones, no se dieron cuenta de que no tenían aviones de despegue vertical y que luego iban a tenérselos que comprar a Estados Unidos, F-35, que valen una millonada el avión, otra millonada su infraestructura y otra millonada incluso el casco, porque el casco que llevan estos aviones está conectado a lo que llaman sistema de guerra electrónica y entonces esos cascos, cada casco de cada soldado vale
cerca de 300.000 euros, ¿vale? No se dieron cuenta, hicieron un avión que no sabían que había que armar con unas armas que no sabían que no teníamos, pero que las tenía Estados Unidos, y que ahora les dicen a los políticos, es que tenemos portaaviones, pero necesitamos eso, que ya se lo ha vendido Estados Unidos a Marruecos para que nosotros se lo compremos también. ¿De acuerdo? Funciona así. O sea, nada es inocente en este mercado. Y luego está el después. La guerra tiene, después de la guerra, después de que se ha producido todo el ciclo de devastación que produce, alguien tiene que reconstruir. Alguien tiene, lo llaman así, que desmilitarizar. Desmilitarizar no creáis que es desmilitarizar las conciencias, cambiar las estructuras sociales. No, desmilitarizar es que si han minado un sitio, quitan las minas. ¿Y quién las quita? Pues los que tienen la tecnología para quitarla, es decir, los que las pusieron. Las mismas empresas que les vendieron la devastación, les venden ahora la recuperación. Este es el ciclo de la fabricación de la guerra allí y aquí, antes, durante y después. Qué curioso que el después conecta con el antes. De nuevo hay que preparar la guerra. De hecho, el grupo Gasteiz-Quad, supongo que lo conocéis, ha hecho un libro ahora, hace poquito, donde lo que nos alerta es que no es que haya que hacer la guerra, es que la guerra ya está haciéndose, es que la guerra se está haciendo por otros medios. Aquí estamos en guerra, por otros medios, produciéndola a los demás y sufriéndola también. Estamos invadidos, en cierto modo, por nuestros amigos. Qué curioso. ¿Qué políticas, cuando dicen, no, Estados Unidos es que se ha cabreado con Europa y nos va a dejar solos? ¿Pero qué pretende Estados Unidos? ¿Cuáles eran sus ideas, su recetario? Más armas, por supuesto, comprármelas a mí. ¿Por qué? Porque a 5 años, a 6 años, como dicen, 800.000 millones, la industria militar europea no las puede suministrar, no las tiene. Es más, porque la industria europea lo que no tiene sobre todo son las patentes de esas armas. La tecnología, la patente viene de allá. Y entonces esos 800.000 millones van a ir en parte allá. Tercero, si hacemos una radiografía de esa industria militar, la nuestra, la mayoría del capital privado que tiene es capital de Estados Unidos, nuestra industria militar. La otra parte pertenece al Estado, Navantia, Indra, la participación española en los grandes, la gran empresa de aviones, de aviónica, pertenece a capital del Estado, que es el gran financiador de gran parte de nuestro tirón de la economía de guerra y de la producción de nuestra economía de guerra, ¿no? Todo muy previsible. Y produce todo un ciclo. Nosotros empezamos con el gasto militar para provocar una injerencia en el exterior que genera unas alianzas que mantienen al relentí el estado de guerra permanente, fabricamos y vendemos armas, metemos todo el rollo de la securitización. Bueno, es cíclico, siempre estamos dando la vuelta a la misma pelota. No voy a entrar en ello, voy a ir directamente a lo que nos interesa. España lleva desde el 2014, desde antes, pero desde el 2014 de forma muy acusada, construyendo un clima prebélico, construyéndolo al interior y construyéndolo al exterior, con distintas cosas que lo han ido fabricando. No solamente es una cuestión del gasto militar, ¿de acuerdo? Pero es importante el gasto militar. Creamos una economía para la guerra, creamos el negocio de las armas, creamos una estructura militar gigantista por medio de cosas como pues, las que os pongo ahí. Tenemos un gasto militar impresionante, nuestro Ministerio de Exteriores, nuestra política desde el rey en adelante son grandes agentes de la venta de armas, van al exterior y si os fijáis bueno, si los conocéis alguno de la gente que se rodea cuando tienen una reunión de negocio, oye, qué casualidad,
son los grandes oligopolios militar y energético los que le acompañan. ¿Mm? Qué casualidad. Hay vasos comunicantes entre esos sectores, es decir, los dueños de un lado y de otro son más o menos los mismos. Hacemos de las armas un negocio, tanto interno como al exterior, fomenta esta construcción del clima prebélico. Tenemos un militarismo propio, autóctono, bastante acusado, con características, secularmente siempre se han producido las mismas. Gigantismo en el personal. Tenemos muchos militares en comparación a la ratio de militares que tienen en el resto de Europa, pero además muy desproporcionados. Tenemos un mando por cada 1,7 soldados. Deben echárselo a los chinos. A ver, esa tropa me toca a mí hoy mandarle. O le toca al otro, porque no hay... Claro, ¿cómo lo solucionan? Como tenemos demasiados mandos, prejubilamos a 15.000. 15.000 están en su casa en una reserva activa. ¿Qué quiere decir? Que están disponibles, se llevan la pasta que cuesta eso, 700 millones de euros en el presupuesto anual, pero además pueden trabajar en lo civil en lo que quieran. Muchos de ellos haciendo puertas giratorias, es decir, venden armas. ¿Vale? Tenemos que si sumamos además la Guardia Civil, que es un cuerpo militar, con estructura militar, que se rigen por el Estatuto Militar, pero están en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio Interior, para que no formen parte del gasto de defensa en los presupuestos, ¿vale? No son militares. Pues esos tíos, si los sumamos también, otros 70.000. Y si sumamos además la orientación que tienen nuestras policías hacia la securitización, resulta que tenemos un efectivo de toda esta doctrina militarista por cada 200 y pico habitantes. Tenemos militares hasta en la sopa. Tenemos tantos que, salvo que se haya jubilado, que esto lo tendría que mirar, hay uno que está al mando de una piscina. Sí, hay un general en unas instalaciones deportivas, está el general más los soldados a los que manda y está al mando de una piscina. O sea, eso es importantísimo para lo militar tener una piscina. O campos de golf que tienen. Es importante. Fija, hay en Madrid un cuartel general del Ejército, al lado del Banco España. Lo llaman la Galaxia. ¿Por qué? Bueno, nuestra ley dice que tenemos que tener, no sé si son 190 generales o algo así, los multiplicamos por 3. Y los que sobran están en la galaxia, en la cantina de la galaxia, todos llenos de estrellas, pues eso es la galaxia por eso, porque están todas las estrellas allí metidas, ¿no? Lo llaman así ellos, o sea que la coña es así. Más maneras de construir el clima prebélico con nuestro intervencionismo, nuestra política militar es intervencionista. Ciento y pico conflictos, os he dicho antes. Estamos interviniendo. ¿Por qué es importante intervenir? Por dos cosas. Una, por lo que os dije antes, son agentes comerciales, y dos, porque tener un ejército entrenado en la guerra es mejor que no tenerlo entrenado, por si hay que usarlo. Entonces le tenemos entrenado. ¿Por qué es importante tener la unidad militar de emergencias? ¿Para resolver los problemas? No, no os engañéis. Por cierto, cuando resuelven los problemas pasan factura luego a la sociedad civil. Eso se cobra. ¿Vale? ¿Para qué es importante? Pues es importante porque, claro, los ejércitos, cuando están en acción, tienen catástrofes y necesitan tener la infraestructura entrenada para esas catástrofes. Y se están entrenando con nosotros a precio de oro cuando, en vez de tener una política pública contra catástrofes, como la tenemos por la sanidad o por la educación, dotada con infraestructuras en cada pueblo, en cada sitio y tal, pues lo que tenemos es que cada vez que pasa algo mandamos a alguno, que se llevan una pasta, ¿vale? Y que tienen el material que no tiene la sociedad civil. Esto es la construcción del clima prebélico, la securitización, lo que os decía antes, el darle un enfoque militar a todo lo que ocurre.
Esto es parte de la construcción del clima prebélico. Cualquier problema que haya tiene enfoque militar, sanitario, de infraestructuras críticas, de energía, de, no sé, de lo que se os ocurra, de una crisis de incendios, de lo que sea, tiene un enfoque militar. No tiene un enfoque civil. El problema de la inmigración, de la movilidad humana, no es un problema de derechos humanos, es un problema de poner barcos para hacer allí de válvula, de filtro de los que vienen y los que no. Y todos los problemas están vistos así. Por ejemplo, en esa securitización, en esa doctrina de seguridad, entra también lo que ellos llamaban antes, ahora no lo llaman así, pero llamaban antes el enemigo interno. Seguro que habéis oído hablar de esto. ¿Y cómo combaten al enemigo interno ahora? Pues con la penetración de los movimientos sociales por parte de las fuerzas variadas que tienen, con la criminalización de la protesta, con la criminalización de la pobreza y de la marginalidad. Esto es un problema de que son viciosos o que son peligrosos, ¿eh? con las políticas punitivistas. Fijaros si hay criminalización, que la Fiscalía General del Estado tiene un capítulo ahora, cuando hacen su memoria anual de decir qué delitos hay, que se llama terrorismo ecologista. ¿Cómo mola? Resulta que la lucha no violenta en la mayoría de las ocasiones del ecologismo es terrorista, porque los que designan qué es violencia y qué es no, qué es terrorismo y qué no, son ellos. ¿Te aporrea un policía? Eso es no violento. ¿Protestas de forma no violenta? Eso es violento, porque va contra los intereses de los que mandan. ¿Vale? Bien. Y por último, con esta conversión de la ciudadanía en parte del militarismo. La imposición militarista no es solo tener un ejército, es que acabemos creyéndonos que para vivir necesitamos de todo este tinglado. Y este tinglado es muy caro. Os voy a dar algunos datos. Este es el tinglado. Mirad, esa pirámide es el presupuesto de defensa que ellos dicen que hay, lo de verde, sumando tanto el presupuesto del Ministerio de Defensa como lo que llaman organismos autónomos militares, es decir, su seguridad social, que es distinta a la de los demás, su investigación propia, que además participa casi todas las empresas del sector de la defensa, más su instituto de la vivienda militar, porque ellos tienen una política de vivienda distinta, pues sumando todo eso, ellos llegan a reconocer 16.000 millones de euros de gasto militar. ¿Qué se dejan fuera? Se dejan fuera partidas que la OTAN entiende que son gasto militar, como por ejemplo, la OTAN dice que es gasto militar las clases pasivas militares, es decir, lo que cobran los jubilados, las viudas y las distintas contingencias que tienen de clases pasivas los militares. Como venimos de un ejército que era gigante con Franco, ahora lo sigue siendo, pero menos, y hay que dar prestaciones a toda esa gente, que no digo que no haya que hacerlo, pero que eso hay que computarlo como que lo que es, no es un gasto social, es un gasto militar. Más la Guardia Civil, que para ellos tampoco es gasto militar, ¿o que no? Aunque la OTAN dice que los cuerpos paramilitares sí son gasto militar, por ejemplo, la Gendarmería francesa computa como gasto militar, o los carabineros italianos también, pero nuestra Guardia Civil no, ¿por qué? ¿Vale? Más el dinero que disfrazan en casi todos los ministerios del Estado. En casi todos hay partidas para gasto militar. Y además partidas curiosísimas en los sitios más insospechados. El de Ecología dio dinero para resiliencia del Ministerio de Defensa. ¿Esto para qué? O el de Seguridad Social paga unos barcos de la clase Chisleu, se llama, que son barcos que opera el Ministerio de Defensa, el Ejército, en el Golfo Índico. Y los paga otro ministerio. El de Hacienda les paga helicópteros y aviones para el control, digamos, fiscal de las fronteras y barcos, ¿no? Que los opera la Guardia Civil.
Pues distintos ministerios, cada uno les paga una cosa. A los hay que pagan mucho y otros que pagan menos, ¿no? El de Exteriores paga parte de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y cada ministerio así, pim, 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 le van colando partidas a EMET. Por ejemplo, a EMET, ¿quién diría que eso paga gasto militar? Pues a EMET en su estatuto orgánico, cuando se creó, está creado el 46% de AEMET es militar. ¿Vale? Entonces el 46% es gasto militar de lo que va ahí. La investigación y ciencia paga gasto militar. El Ministerio de Industria paga gasto militar por medio de créditos que se llaman créditos reembolsables a la industria militar, que es una cosa muy curiosa. Les dan un crédito que se supone que cuando fabrican las armas se devuelve, ¿vale? Esta es la idea. Como la industria militar, la pobrecita, no tiene dinero para hacer las armas, se lo anticipa el Estado. Para que no cuente como gasto militar, lo da el Ministerio de Industria. Por cierto, esos créditos son interés cero. ¿Qué quiere decir un crédito a 15 años o a 20 años a interés cero? Pues que el interés lo pagan los presupuestos generales del Estado, porque el interés y la depreciación se paga. ¿Lo devuelven? No. ¿O sí? Depende cómo lo queramos ver. Sí, porque hacen una transferencia de dinero, pero no porque las armas que empezaron valiendo cuando se proyectó, por ejemplo, 1.000 millones de euros, 1.500 millones de euros, como es el submarino S-80, ya vamos por 6.000. Luego, cuando ellos devuelven los 1.500 que les prestaron, hay que pagarles los 6.000 que valen ahora. Vuelve al ciclo ese dinero. Luego les estamos dopando, ¿vale? Además de ese dinero con el que les dopamos desde distintos ministerios, resulta que todos los años tienen, pobrecillos, no deben tener nadie que sepa hacer un presupuesto. Eso es mi sospecha. Y entonces, por mala suerte pura, no porque lo tengan previsto, resulta que es deficitario siempre. Y en el mes de abril más o menos hay que dar créditos extraordinarios porque no tienen dinero suficiente. Esto lleva pasando desde siempre en la industria, en el presupuesto de defensa. En los otros no. O no en estas cantidades. En defensa siempre, de lo que presupuestan a lo que la intervención general de la Administración del Estado liquida a final de año, resulta que hay una diferencia de 2.000, 3.000 millones que han presupuestado de menos. Pobrecillo, el que hace el presupuesto no se entera. ¿O sí? Porque ¿para qué van? Para operaciones en el exterior. Hombre, que al principio de año no saben que se gastan cada año 1.000 y pico millones de euros en eso y presupuestan solo 200. Eso es de cachondeo, ¿no? Los están escondiendo porque no interesa decirle a la población lo que se gasta en esto. Y por último, hay otra partida más, que es que los presupuestos en España son deficitarios, es decir, se ingresa menos de lo que se gasta y se acude a deuda. Y esa deuda se amortiza año a año. España tiene mucha deuda por sus presupuestos deficitarios. Una parte de esa deuda es deuda militar. Nosotros le debemos más de 30.000 millones en este momento a la industria militar, más otros 20.000 que han apalabrado para futuro, ya estamos en 50.000. En algún momento hay que pagarlo, ¿vale? Y esa deuda, pues es gasto militar y yo la calculo. A inicio de año pensé que podíamos rondar este año que pasó, 2024, los 50.000 millones de euros de gasto militar. Y hoy pienso que me he quedado corto, porque durante el año 2024, el gobierno del PSOE y Sumar, en 40 y tantos de los 50 y tantos consejos de ministros que ha habido, aumentó en más de 20.000 millones de euros el gasto militar plurianual por medio de compromisos extra. Mucho está diferido a otros años, con lo cual condicionan el futuro. Si hubiera un gobierno de izquierdas, Dios no lo quiera, de momento no lo tenemos, tenemos esa suerte,
Pero si lo hubiera, que quisiera orientar la política de otra manera y decir hasta aquí, resulta que ya tiene una deuda de muchos miles que le iban a penalizar. No lo podría hacer, lo podría hacer si fuera de izquierdas de verdad. Pero si no, diría, joder, es que no puedo hacer, es que me van a meter unas sanciones que no veas, como les empieza a recortar, ¿no? Entonces tenemos esa carga en nuestro gasto militar. Bueno, aquí veis dos gráficas. La de abajo es el gasto militar que reconoce el gobierno que tenemos. Y la de arriba es el que yo he ido calculando pacientemente año tras año. Si veis, las dos van para arriba, una más acusada que otra, ¿no? Y si veis, en las dos hay una franja última en color rojo, que es el gasto militar desde que gobierna Pedro Sánchez. ¿Vale? Una característica. Gobierne quien gobierne, la línea siempre ha ido para arriba. PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, Sumar. La línea siempre para arriba. ¿Por qué? Esto lo llaman política de Estado. ¿Qué quiere decir política de Estado? Esto es inopinable. Esto no se somete a la voluntad popular. Esto se negocia debajo de la mesa y como ha dicho hoy ¿cómo se llama el que manda ahora en el PP? Que yo le confundo con el que había antes, siempre me parece el mismo, pero bueno, Feijóo, vale. Pues ha dicho que para hablar de lo del rearme deberían reunirse con los militares. Hombre, macho, si te reúnes con esos, ¿qué te van a decir? ¿Que no quieren rearme? Reúnete con los ecologistas o con las feministas o con los movimientos por los derechos sociales o por los derechos humanos o por los anticapitalistas a ver qué te dicen. Colega, si te vas a reunir con los que ya están predestinados a decir que ganan muy poco. Bien, otra que os voy a poner. Bueno, aquí os voy a poner... os he dicho que el año pasado se gastó mucho y el anterior también mucho en gasto extra, es decir, además del presupuesto, el que han aprobado luego. Pues aquí os he puesto el que en lo que llevamos de año, es decir, en los consejos de ministros, desde el del 7 de enero hasta el último que hemos tenido, que es el 25 de marzo, se ha aprobado de gasto militar extra. Os pongo para qué y os pongo las cantidades. Total, 2.062 millones de euros de gasto militar extra. Estamos en marzo. ¿Vale? Pedro Sánchez prometió además 1.000 millones para la guerra de Ucrania. O sea, queréis sumar otros 1.000 millones, en algún momento lo aprobarán. Y aquí os pongo la gráfica del gasto extra que hubo el año pasado en estos 3 meses, cómo se comportó, y en rojo arriba, cómo se está comportando este año. Cuando dicen vamos a rearmarnos, no vamos a... Llevamos mucho tiempo construyendo esta política, ¿sí? Lo que pasa es que ahora nos tienen que aplicar el electroshock para que tengamos miedo y digamos, venga, que lo hagan. ¿Vale? Bueno, voy a ir muy rápido. Estos son distintas presentaciones donde dice en qué escenarios bélicos estamos actualmente. En todo lo que está azul ahí estamos metidos. Bueno, en otra dicen que estamos en estos otros. Aquí salen más que en el anterior. Y aquí, ¿cómo nos hemos comportado en gastar dinero en esas operaciones en el exterior? Insisto, más de 22.000 millones de euros hasta la fecha. Hacer un balance de cuánta paz ha llevado nuestra participación en operaciones militares al exterior. Por ejemplo, Afganistán. Fueron allí para que las mujeres se liberaran de lo que había, para que hubiera derechos humanos y no sé qué. Ahí nos hemos gastado 6.000 millones de euros en eso. ¿Alguien ha evaluado esa operación para ver qué se hizo, se cumplieron los objetivos, no sé, cosas básicas, ¿no? De cómo les va a los de allí. No. ¿Alguien lo va a hacer? No. ¿Se lo va a preguntar alguien en algún sitio
a los militares o al gobierno? No. Pero cuando digo a alguien es nadie de nadie, ningún partido. Hay una comisión de defensa que yo me suelo ver, la publican en streaming, me suelo ver las sesiones que hacen y son unas sesiones de verdadera siesta. Llegan allí los militares, sueltan unas chapas, les ves a todos, bueno, a todos, no son tantos los que hay, durmiéndose mientras tanto, nadie les hace una pregunta crítica. De vez en cuando, si sale en la prensa alguna noticia, sobre todo un escándalo, alguien pregunta algo. Pero alguien tiene una política orientada hacia algún lugar, que diga algo y que se les pueda preguntar, oiga, ¿y por qué estamos en tantas operaciones en el exterior? O no sé, o esto mismo de, ¿por qué no evaluamos qué pasó con la operación de no sé dónde? ¿O por qué le vendemos armas a países canallas? ¿O qué hacemos haciendo un avión europeo, bueno, un prototipo, porque avión no, de última generación? ¿O por qué nos hemos gastado cerca de 15.000 millones de euros en hacer unos aviones de combate que ahora se nos han quedado obsoletos y queremos hacer o bien otro avión, otro prototipo de avión de combate europeo que nos gastará otros 15.000 o 20.000 millones solo el prototipo, no la adquisición de cada uno cuando los hagan, o vamos a comprárselo a Estados Unidos, F-35, porque somos incapaces en Europa de hacer otro parecido? Nadie les pregunta nada de esto. De vez en cuando a esta comisión la llevan a los acuartelamientos. Y yo alguna vez hablé con algún diputado de la izquierda, claro. Con los otros he intentado hablar, pero es más difícil. Para preguntarle, bueno, ¿qué hacéis ahí? Y estaban muy contentos. Vamos al acuartelamiento y tú no sabes lo que se siente cuando se te cuadra un coronel y te queda mirando diciendo, pero será capullo. O sea, lo que os dan de comer, os dan bien de alpiste, os ponéis ciegos y entonces, joder, qué bueno es el ejército. Nadie les ha preguntado por qué los militares, cuando vienen de operaciones en el exterior, dicen que se han ido a hacer un coche. ¿Sabéis qué es hacerse un coche? Se lo pagan con el dinero extra que le dan por una operación. Pues eso es hacerse un coche. Y luego dicen, no, nosotros no ganamos nada, vamos allí porque nos mandan. Tururú. ¿Eh? Bien, nuestra industria militar tiene estas características. Es un oligopolio, son muy poquitas industrias, no es intensiva en trabajo, dan trabajo a muy poca gente. Toda la industria militar española, séptima potencia, sexta, séptima, competimos ahí del mundo, tenemos la cuota de mercado del 3% del mercado mundial de armas, pues da trabajo a 20.000 personas. Cuando sale la ministra de Defensa diciendo, es que damos mucho trabajo, pero ¿qué dices, tío? Si cualquier otro sector que veamos, el que nos dé la gana, da muchísimo más trabajo. Es decir, da muchísimo más retornos a la sociedad que la industria militar. Está lo que da mucha pasta a los que viven de ello. ¿Eh? Pues esta es nuestra industria militar. Genera deuda, hace chapuzas, casi todas nuestras armas son chapuceras. Habéis oído lo del submarino que no flota, ahora flota. Ahora tiene otro problema, pero flotar flota, ¿eh? No, sí, se hunde bien. Se hunde bien y sale bien. O sea, eso lo tienen dominado ya. Les costó mucho porque cuando se dieron cuenta de que no flotaba, tuvieron que ir a una consultoría, por supuesto de Estados Unidos, a que les dijera cómo solucionar eso. Eso costó, me parece que fueron 50 y tantos millones de euros, ¿eh? Que les dijeran cómo hacer flotar al submarino. ¿Y qué les dijeron? Pues lo que les hubiera dicho cualquier estudiante de la ESO. Principio de Arquímedes, más grande, porque así sube. Pues ala, entonces se dieron cuenta, bueno, pues bien, lo hicieron. Ay, pero es que hemos comprado unos motores propulsores que ya no tiran con tanto peso. Hay que venderlos y comprar otros nuevos. Bueno, han tenido distintos problemas. El actual es este. Ahora ya le han puesto en funcionamiento. Han entrado los marineros, se han metido allí, a dormir. Han ido a dormir, joder, pero si no hay camarotes. Duermen ahí en unas literas malamente unos encima de otros, no tienen servicio para mear, tienen que hacer la de Dios. No se le ha ocurrido a nadie, o sea, son así de guay. Y nos hemos gastado ya 4 veces lo que se presupuestó en hacer el primero de los 3 que tienen pensados. ¿Vale? Se suponía que eso iba a ser la joya de la corona, que se lo iban a vender al mundo entero.
Porque la manera de no hacer deficitaria una arma que se crea es vender muchas. Es decir, que las tuyas te las financien los que compran las otras. Lo han llevado a la India, lo han llevado a muchos sitios, pero claro, con ese currículum de que si no flota, que ahora sí flota, pero no sé qué, pues no les han comprado ni uno. Ese es un arma que no funciona. El A400 tuvo un problema del ala. Los Eurofighter tuvieron otro problema de una rebaba que, no sé, que hacía que no fuera eficiente. Las armas que lleva el ejército de fabricación alemana pues eran muy buenas, disparaban de puta madre. Pero en el desierto se recalentaban y entonces perdían el ángulo de tiro, yo qué sé. Todo lo que hacen le pasa algo. ¿eh? A veces uno piensa que adrede, porque claro, así la tienen que mejorar acto seguido. Bien. Bueno, os voy a poner solo esta. Y después de esta yo creo que lo vamos a dejar, para que podamos hablar. Esto es una hoja del avance presupuestario que da la Intervención General de la Administración del Estado referida al mes de noviembre de 2024, el último avance que han dado. El de diciembre saldrá, ya veremos cuándo, que es cuando se sepa cuánto gasto extra ha habido. Este se llama partidas plurianuales. Partidas plurianuales quiere decir compromisos que ha hecho el Estado y que tiene que pagar en varios ejercicios posteriores. Mirad, la partida plurianual mayor que tenemos por ministerios, es la del Ministerio de Defensa, 35.000 y pico millones de euros. Esto es dinero que hemos comprometido y que no hemos pagado, que se pagará a futuro. ¿Vale? Hay un número más amplio, que es la deuda pública total. 1 billón de euros, 1 billón, no sé cuántos mil millones. ¿Vale? Eso es el dinero que hemos pedido prestado para poder financiar nuestros presupuestos y que hay que devolver. Pues bien, por la cuenta la vieja, si vemos nuestra partida de 30 y tantos mil millones de euros, sumando las partidas plurianuales más el billón y pico que debemos, el 2,14% corresponde a gasto militar del total. Pero si solo miramos las partidas que tienen que ver con los ministerios, es decir, excluida la deuda pública que debemos, el 37% de lo que hemos comprometido de más pertenece al gasto militar. Y si ahora computamos qué proporción es este 37% sobre el gasto, sobre el déficit que tenemos, la deuda que debemos, resulta que el gasto militar supone 623.000 millones de ese billón y pico que tenemos que devolver. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero esto nadie le va a preguntar, oye, ¿cómo es esto así? Claro, uno mira esto y no ve tampoco aquí qué pasa con estas, salvo que se haya puesto a mirarla mucho. Bueno, lo vamos a dejar ahí, no voy a... Lo vamos a dejar... Bueno, os voy a contar esta es importante. Mirad, 2.267.290 personas comen hoy del presupuesto de defensa. Esos son 2.267.000 y pico votos cautivos, que explican muy bien por qué los políticos tratan tan bien al militarismo español. ¿Vale? ¿Son sueldos o personas? Personas. Incluida la familia. Incluido todos los que participan de alguna manera, se les da algún tipo de prestación contante y sonante. ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí. Y a partir de aquí, bueno, yo... Ay, es que traía una cosa que era sobre Aragón, precisamente.
Esa le doy. Vamos a Aragón. Bueno, vamos a empezar aquí. Bueno, este es el gasto total por seguridad de las distintas comunidades autónomas, ¿vale? ¿Por qué lo he puesto? Pues lo he puesto porque las distintas comunidades autónomas participan con su presupuesto en la securitización. También participan del gasto militar porque le dan subvenciones, porque el ejército no paga determinados tipos de impuestos. Por ejemplo, el impuesto, el IBI, no se paga por los acuartelamientos ni por las dotaciones, digamos, académicas que tiene, ni por las deportivas, ni por las recreativas, ni por nada. Ese impuesto, para hacer alumbrado y todas las cosas que necesitan las ciudades, los pueblos, se lo pagamos entre todos, ¿vale? Y los gobiernos regionales también. Mirad, aquí os he puesto la realidad de acuartelamientos que tiene Aragón. Estos son sitios donde hay militares. Tenéis el privilegio de que en Aragón hay 17.000 efectivos del ejército, el 14% del ejército español está en Aragón. Aquí tienen la Academia General, aquí tienen una de las grandes infraestructuras de la OTAN y del sistema de defensa de Occidente, que es todo el complejo de San Gregorio, junto con el campo de entrenamiento de Bárdenas Reales y junto con el aeródromo de Ablitas. Eso es muy importante para los ejércitos de Occidente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo ese complejo entra en toda la estructura de guerra que tiene la OTAN, que tiene la Unión Europea. Cuando va a haber una guerra cercana que fomenta nuestro bloque, pues entrenan los aviones en Bárdenas Reales. Es decir, que cuando oigáis ruido así ensordecedor es porque dentro de poco en algún sitio la van a liar. No entrenan solo los aviones de aquí, entrenan los de nuestros aliados. Parece ser que este es un paraje, ¿sí? En 1936 hice la mili en la Bardena. ¿Y qué tal? Bueno, de pronto aparecieron unos bombarderos especiales que venían de Londres, de Inglaterra, Sí. iban a la base de Zaragoza y venían a pegar tiros Claro, a entrenar al campo de tiro. 3 meses después leí el periódico que habían bombardeado. Pues eso te explica. O sea, que lo que estaba pasando por ahí, Claro. comprendí tranquilamente. ¿Para qué era? Que estaban entrenando para bombardear Libia cuando estaba base. Claro, es que es así. O sea, fue en cuestión de 3 o 4 meses, pegarse 3 semanas pegando bombados sin parar a todas horas, ¿eh? F-111, bombardero F-111. Y a los 2 meses Libia. Cuando lo de Irak fue por esta fecha. Entonces estaba la Libia. Pues ya sabéis. Hay una excesiva actividad y es donde se van preparando. Bien. Además de esto, Aragón tiene el privilegio de tener varias empresas actuales que se dedican a la industria militar. Por ejemplo, desde aquí suministráis de uniformes al ejército español. Bueno, no solo al ejército español, pero al ejército español sobre todo. Y de tecnología. Uniformes, la uniformidad se fabrica aquí. Pues ahora no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero se fabrica aquí en Aragón. Os daré el dato porque... No, Instalaza lo que hace son bombas. Como ahora se diversifican tanto, ¿no? Sí. Pues Instalaza hace bombas. Tenéis varias industrias más militares, pero tenéis más cosas. Tenéis la Universidad de Zaragoza, que tiene contratos con el Ministerio de Defensa para la fabricación de tecnología dual. Es decir, tecnología que se puede aplicar a lo militar y a lo civil. ¿Vale?
Eso lo tenéis también en Aragón. Y es importante saberlo por una razón. Porque en el actual escenario, la única manera de poner pie en pared, de hacerles que esto pare, es ser agresivamente militantes en que les cueste caro lo que están haciendo. Y entonces hay que saber dónde están, dónde hay que señalarles, dónde hay que cancelarles, dónde hay que hacerles acciones directas, dónde hay que exigir a nuestro sindicato que tomen una postura de clase, ¿vale? Dónde hay que boicotear esas industrias, dónde están los bancos que lo financian y cómo tenemos que hacer para complicarles la vida, dónde están las instalaciones militares y qué hacen ahí, porque, por ejemplo, en San Gregorio Salisa incendio por año casi. Y si se incendiara solo lo suyo, y además si se incendiara lo que les vale para algo, pues oye, mal, ¿qué se le va a hacer? Pero es que incendian lo de los alrededores. ¿Dónde está el conflicto? Por ejemplo, San Gregorio ha establecido que zona de interés para la defensa es todos los alrededores, que no son zona militar. ¿Qué quiere decir zona de interés para la defensa, según nuestra ley? Pues que está afectada al interés militar. Es decir, si el señor paisano de no sé qué pueblo quiere poner borraja, tiene que pedir permiso al militar y si dice que no le da la gana, ahí no se pone, porque él no quiere. Eso genera conflictos en los pueblos con los militares que están dando por saco todo el día, ¿vale? Hay muchos conflictos con los militares, pues eso, vecinales, de que no está claro cuáles son las lindes, de que te han robado un trozo, de que te han invadido un pueblo para hacer una maniobra. Ahora hace mucho que no pasa, pero eso ha pasado en Huesca. Llegan a un sitio, hacen un entrenamiento, cierran un pueblo y cogen vecinos y los tienen como si fueran rehenes y les dicen que van a hacer un fusilamiento o alguna cosa y molestan a todos allí. O sea que eso es nuestro militarismo, ¿vale? Y en Aragón, nuestro militarismo tiene una gran presencia y más que quiere tener. Quieren hacer un hub militar, ¿no? Que aspira a llevarse unos 2.500 millones de euros anuales en negocio dual. Es decir, en fabricar guerras, alimentar guerras y generar miedo en las poblaciones. Hay un gran terreno me refiero campo de acción para plantearse, más allá de manifestarnos no la guerra, pero si la guerra la estamos fabricando aquí y la estamos fabricando todos los días y con todas estas dimensiones, anda que no hay sitios donde podemos luchar de forma agresiva, de forma no violenta, pero agresiva en el sentido de que les tenemos que hacer que les pase factura, es que si no, esto no para. Bueno, ahora sí que ya no voy a poner más cachivaches de estos, ¿vale? Así que entramos en cambio de impresiones, debate, lo que queráis. A ver, una cuestión. No sé muy bien si la pregunta es si se sabe mucho de la conferencia. No. Entonces, es una cuestión que es una tormentada desde que la no sé muy bien tampoco. Creo que hay un trasfondo de no violencia que se ha citado en la presentación. Sí, sí. Entonces, pero claro, una cuestión personal y otra política. Ética personal y... yo no sé muy bien aquí los presentes qué haríamos en caso de una agresión, pero no ya de guerra, sino en un bar, en la calle, en cualquier sitio. O sea, hasta dónde estoy dispuesto a llegar y es una postura, digamos, cristiana, le pongo la otra mejilla. Yo no agredo nunca a nadie. Eso no sé, a mí es una cuestión que me sorprende. Ya. Y otra, un gobierno de un país, ¿qué debe hacer ante una invasión real? Vale. Debe decir, me rindo y no voy a responder, en ningún caso con violencia. Mira, es un conflicto que viene al pelo, sí, en el doble sentido. Verás, la no violencia política no es una postura, digamos, espiritual, ni ética, ni de poner la otra mejilla, ni de nada así. Porque contra lo que enfoca es contra la violencia rectora, contra la lógica de violencia estructural, de violencia cultural y también de violencia
directa que tiene nuestra sociedad. Y enfoca hacerlo de una manera agresiva, es decir, no pasiva, no poniendo la otra mejilla, sino intentando hacer eficaz la lucha política para romper esa violencia, para hacerla desaparecer, de forma no violenta, pero no poniendo la otra mejilla. Gandhi no ponía la otra mejilla. Gandhi iba a la cárcel, le represaliaron. Te pongo Gandhi porque es conocido. Yo soy no violento, ¿me ves con una rueca sacando hilo, haciendo algo así? O mis palabras son, hermanos, seamos todos buenos. Para nada. La no violencia no es eso. La no violencia es una lucha activa. Segunda cuestión, la cuestión de qué hacemos si nos invaden. ¿Qué tiene que hacer un país? Bueno, en Estados Unidos, en el año 2011, a una socióloga militar del Pentágono la invitaron a unas charlas, no a unas charlas, a unos talleres que se daban en un centro social que había trabajado luchas callejeras desde una óptica, pues eso, de boicot, de crear disrupción política, de todas estas cosas, ¿no? La invitaron a pensar si era más eficaz la violencia o la no violencia como metodología de desobediencia, como ha sido la insumisión aquí. La insumisión no era poner la otra mejilla, y era una lucha no violenta, ¿vale? La invitaron a pensar, ¿qué es más eficaz? Claro, ella pensó, recalle la violencia. ¿Cómo combato un enemigo que me quiere invadir? O una dictadura, no sé qué. La mejor manera por la violencia es más eficaz. Y le dijeron, vamos a buscar parámetros de comparación, y ella como socióloga encontró cerca de 200 ítems para analizar desde el 1900 hasta el 2011, 400 y pico conflictos que se habían producido de forma violenta y no violenta con esos parámetros, y ver qué eficacia había tenido una y otra metodología. Hay un libro publicado de eso, un libro que ha sido muy relevante. ¿Y sabéis qué pasa? Que la tendencia es 3-1. La no violencia es más eficaz 3 veces a 1. La lucha política de un pueblo desde la no violencia es 3 veces a 1 más eficaz que la lucha violenta. En muchos sentidos. En primer lugar, porque los poderes de todo el mundo se basan, en gran parte, no solo, en la sumisión, en la obediencia. Y cuando se desobedece al poder, pues se le cortocircuita. Segundo, porque la no violencia, que apela a una lucha de todo el mundo, ¿verdad? Precisamente por esa participación de todo el mundo, tiene logros más persistentes, es decir, dura más tiempo su eficacia o dura más tiempo la conquista que ha realizado que la lucha violenta. Tercero, porque al diversificar su metodología, no necesitar especialistas, está al alcance cualquiera desobedecer, o boicotear una fábrica, o romper un tendido energético crítico para un ejército, o sus comunicaciones, o hacer un boicot, o hacer todo eso, está más al alcance cualquiera. Pero la creatividad que tiene la gente actuando le da más variabilidad táctica, hace que el enemigo no sepa por dónde le vas a acabar saliendo. Esto es lo que dice el estudio ese, es un estudio importante, y en definitiva, el problema que tenemos es más bien mental. Claro, si mi chip es, no, es que si a mí me lo preguntan en casi todas las charlas, ¿qué haces si violan a tu novia? Mi novia sale la pobre violada en cada charla que voy. ¿Y qué hace tu novia? Pues coño, ¿qué va a hacer? Pues lo que todo el mundo. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues lo que todo el mundo. Es que no tiene que ver con eso. Es que la no violencia política tiene que ver con cómo construimos empoderamiento desde abajo de toda la sociedad para boicotear los propósitos de un poder. En Ucrania, la guerra ha dado una demostración de para qué valen las guerras. En Ucrania va a conseguir lo mismo la negociación que hagan ahora que lo que hubieran conseguido si se ponen a negociar el día primero de la amenaza. Pero es más, en Ucrania han desertado de esa guerra cerca de 2 millones de personas.
que están desplazados por el mundo. Eso es un desastre. Gente que se las ha pirado de la guerra, como pasa en todas las guerras, dicho sea de paso. Mirad, en la Guerra Civil Española hubo un problema de reemplazo en los dos frentes. 800.000 personas no quisieron la guerra, se la aspiraron. ¿Vale? Cuando dicen, no creo que se enfrentaron, no, muchos fueron soldados a la fuerza, muchos se pegaban un tiro en un pie o se cortaban un dedo o disparaban al aire, porque eso la sociología militar lo sabe. Mucha gente en el frente no dispara. Disparan los que están entrenados porque les han automatizado para cargarse al de al lado. Pero la mayoría tira al aire. Eso lo saben todos los ejércitos. Entonces, la eficacia de la violencia no es tal. El problema es que está tan espiritualizada, está convertida, estamos tan convencidos de que eso es lo que vale, que nos lo creemos y les dejamos actuar. Pero la eficacia que tiene no es tal. Y si en un bar yo veo que pasa algo, a mí ya me ha pasado. Yo me he metido en una refrigadesa, me rompieron la camisa por intentar, ¿dónde vas? Pero muchas veces cuando apelamos al resto de la gente que hay, el problema es quién se pone el primero, pero cuando apelamos al resto de la gente, paramos los conflictos violentos. Es más, la mayoría del tiempo, la mayoría de nuestras relaciones resuelve conflictos de forma no violenta. No lo llamamos así, pero es como se resuelven. El arma de los pobres nunca es las armas, porque en armas tienen ellos más que todos nosotros y las saben usar. El arma de los pueblos muchas veces es quitarle el sustento, la legitimidad, hacer que muchos de los a ver, el poder tiene mucha gente que está adherida por cálculo, pero cuando el cálculo ve que gana el otro, la otra parte, le desertan. Eso ha pasado en muchos pueblos, en muchas luchas políticas. Y eso es lo que se carga dictaduras, invasiones y todo eso. Esa es mi percepción. ¿Vale? Pero para eso hay que quitarse de la cabeza que la no violencia es una doctrina, que vale con yo participo de estas ideas, ya soy no violento. Si no hay acción directa, acción de enfrentamiento, acción de lucha, no hay no violencia. Es más, La lucha es no violenta. la lucha que propones es no violenta. El problema es cuando el otro es violento y no va a dejar de ser. Y no lo va a dejar de ser. ¿Sabes qué? Muchas veces le decían a la no violencia, no, es que esto vale en países civilizados donde a uno le respetan y no le... Pues mira qué casualidad. Luchas no violentas han tenido éxito en Guatemala, en El Salvador, en países donde las condiciones vitales de la gente eran todo lo contrario a fáciles. ¿Va a haber víctimas? Por supuesto, sí, cuando la violencia está por medio siempre hay víctimas. ¿Va a haber más? Depende. Si tenemos resiliencia para luchar y mantener la lucha, la podemos ganar o perder. Pero es que de forma violenta la podemos perder o perder. ¿Vale? En esos sitios, si lo enfocas un poco, está la gente que no tiene nada, que está tan desesperada que le da igual. Y aquí también. Todos muy bien, aparentemente. Claro, bueno. Su casa, tal y vaya, y Eso a mí no me quita lo que tengo y no me ya. nada. Esa es una parte de nuestra desgracia. Fíjate, cuando dice, ¿qué hacemos si nos invade un país? Ah, que no estamos invadidos ya. ¿Eh? Que no tenemos el enemigo entre nosotros, si hemos adquirido su estética, sus gustos, sus valores, todo lo que nos venden, todo lo que nos meten por la televisión, por el cine, por la música, por todas partes. Invadidos estamos y lo que hay que hacer es un acto de resistencia contra la invasión que ya tenemos y contra esa espiritualización que hemos hecho de todo eso. Yo quería hacerte una pregunta, pero antes una cosa que has dicho que me gustaría matizar porque no estoy muy de acuerdo. Has dicho que en la guerra civil 800.000 personas desertaron de uno y otro bando. De uno y otro bando porque estaban en contra de la guerra. Efectivamente. Yo lo que quiero decir es que los que peleaban en el bando republicano no estaban a favor de la guerra. No, es que yo no he dicho eso. Porque no les quedó otro remedio. O sea, claro, mucha gente, lo he dicho, fueron soldados a la fuerza. Pero claro, pero otros que sí que combatieron
Claro, otros sí O sea, querían fueron eso. a la fuerza Claro, no porque no les reclutara el ejército a la fuerza, sino porque es una guerra impuesta claro. y no les quedó otro remedio. De hecho, los sindicatos, ante el golpe de Estado, hicieron una lucha más, digamos, pacífica, que fue una huelga general, y los masacraron. Bueno, Los masacraron a la primera de cambio. y luego hicieron una guerra del otro lado y los masacraron también. ¿No? A ver, ellos se procuraron defender. O sea, ellos Sí, no sí. querían, la República En no los- quería- en- el me gobierno no imagino quería que la cuando, guerra. me imagino que cuando El hicieron la gobierno huelga ganó general unas también se elecciones querían defender. pacíficamente. Claro. Si yo no te digo que no, lo que te digo es que en esa guerra, que es un escenario el más crítico, es una guerra, cuando ya todas las violencias se multiplican, se disparan por todo, ya es la locura, ¿no? Eso es la guerra. Mucha gente entró a la guerra por fuerza, no porque la quisiera. Y mucha gente, incluso con riesgo para su vida, se fue, desertó, se inutilizó porque no quería la guerra de un bando y del otro, ¿eh? No todo el mundo quería eso. Y Pero gente efectivamente, que disparó voluntariamente tampoco la quería. pues depende, los hubo que no y los hubo que... Ya te digo que la mayoría de los que dispararon voluntariamente lo hicieron al aire. Pero eso no por... O sea, no es porque yo me lo crea, es que eso lo dice la sociología. En Estados Unidos se ha estudiado mucho eso. Allí los sociólogos, pues no sé, están muy preocupados por estas cosas. Aquí no. Pero ellos saben que el 60% de la gente que participa en una guerra, por eso ya no quieren reclutas. Porque esos no disparan bien. Quieren gente entrenada y digamos que deshumaniza al otro y lo considera que es una mierda y entonces cargárselo no es cargarse a otro tío. ¿Vale? No obstante, esa no es la pregunta que quería hacer, pregunta como tal, porque si no, cada uno empezamos, Sí. empezamos a dar nuestro propio has hablado del 2014, Sí. me ha llamado la atención esa fecha. Bueno, me lo puedo imaginar, yo sé cosas que pasaron en el mundo en 2014 o que Sí, pasaron sí. antes y seguían pasando, pero ¿por qué en 2014? No sé si has dicho España solo. No. O todo En Occidente. 2000, no. ¿Qué pasó en 2014? Pues mira, que... para el aumento del gasto militar lo que pasó, Sí. pasó primero el 2011, ¿no? Y pasó toda la obsesión de Estados Unidos por los temas securitarios. Pero en el 2014 se hace una cumbre de la OTAN. Esa cumbre se hace en Reino Unido. Y ahí la OTAN decide que a partir de esa fecha hay que aumentar el gasto militar de todos los países de la OTAN para llegar al 2%. Y a partir de ahí empieza un ciclo donde en comandita todos los países de la OTAN han elevado su gasto militar para llegar al 2%. Por ejemplo, España lo ha ido elevando. Lo que pasa es que en España la sociología que manejaban hacía que la sociedad no compartiera la idea de gasto militar y entonces lo disfrazaron. En otros sitios les daba más lo mismo y en otros también lo han disfrazado, pero en España lo disfrazaron. Pero llevamos aumentando mucho y el gasto público, si te fijas ahora, nuestro presidente de gobierno, cuando le dicen que tiene que llegar al 2% y ese cuento dice, no, es que hasta ahora lo estábamos contabilizando mal. Si ya estamos, será posible, pero ahora es que ya hay que llegar al 5%. Bueno, según mis cálculos ya estamos más o menos. El 5% de gasto militar es el gasto militar que impuso Estados Unidos cuando la guerra entró al mundo entero. Cuando la Guerra Fría. Eso fue un ciclo, un tirón para ellos. Se acabó la Guerra Fría, bueno, vino lo que vino, entonces los dividendos de la paz, patatín patatán, se rebajó porque, claro, no había enemigo. Entonces, ¿cuál fue la primera prioridad? Hay que fabricar un enemigo. Ya no era Rusia. Se había hecho capitalista, teóricamente. Como ese no era el enemigo, se inventaron la idea de enemigo híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le vale de enemigo lo que sea, los marcianos, lo que salga por ahí. El terrorismo internacional, lo que haga falta, cambio climático, yo qué sé. Y ese es el rollo. Ahora, claro, han vuelto al enemigo clásico, porque el enemigo, o sea, yo qué sé, canta un poco. Ahora yo creo que se han vuelto a pasar de frenada. Lo que nos han dicho el kit de seguridad, pues yo creo que eso va a ser como lo de las armas químicas cuando Aznar decía que teníamos que estar en guerra por las armas químicas. La gente
se lo tomó de cachondeo porque es que eso era de cachondeo. Y esto también. Y yo creo que se han pasado de frenada y eso está activando, para su desgracia, gente que antes no se activaba. Es más, se han tenido que inventar eso. Todo tiene doble lectura. Se han inventado eso para pegarnos el calambrazo y que nos asustemos, pero se lo han tenido que inventar porque es que no nos asustábamos. Luego, hay que hacer la doble lectura. Resulta que no les va tan bien. Y nuestro papel ahora es visibilizar eso de forma agresiva, insisto. Si nuestro pacifismo es el de antes, tratados internacionales, que los estados se pongan de acuerdo, es decir, más status quo, eso que lo hagan los diplomáticos, ¿no? Nuestro pacifismo tiene que ser para cambiar la mentalidad de la sociedad, es decir, para que ese paradigma rector, violencia, dominación, con otras prácticas vitales que tengamos, se vaya cambiando, para que no sea tan fácil que todo el mundo justifique la violencia porque es lo natural. En un mundo donde eso no fuera natural, la guerra sería impensable, ¿no? Si no está en el paradigma, podrá haber violencia, claro que sí, pero no tendrá carácter rector. No será lo que ordena las políticas y las economías y las relaciones entre las personas en las sociedades, o las relaciones de las personas con el resto de los seres vivos, o con el resto de la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que trabajar. En parte, fíjate, la gran suerte que tenemos es que no hay que inventar nada. Es que esas luchas, esas prácticas ya están dándose. Es decir, esa lucha social con esas metodologías que yo llamo no violentas en el sentido que os he dicho, no en el sentido de que no, todos somos buenos, ya se están dando, ya las hace el ecologismo, ya las hace el feminismo, ya las hacen muchas luchas, la del campesinado en América Latina, ya las hacen muchas. Es decir, es esa defensa social ya se está produciendo, no la tenemos que inventar, no es para un mundo de ángeles, se está dando ya en nuestro mundo. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos, coordinarnos y enfocarlo como una lucha contra el verdadero enemigo, que en parte es esto, el militarismo, los intereses económicos que hay detrás, ¿vale? En la medida en que todas esas luchas confluyan en decir y enfocamos contra estos, y lo vamos a hacer conscientemente, ordenadamente, organizadamente, pues les haremos eso, que les pase factura y no les cueste tan poco como ahora. Estamos invadidos en esa diversidad Sí, de sí, aspectos sí. en los que estamos realmente Sí. anulados. No sé si anulados. Invadido. Pero nos resistimos en lo que podemos. La cuestión es que estás ahora incidiendo en el aspecto de cómo hacer una lucha contra esos militarismo, Sí. medios de comunicación, con el tema de la censura, con el Sí, tema sí. del control, de la propaganda. Hay otra lucha que tiene que ver hacia cómo nos empoderamos. Claro. Es decir, a medida que la sociedad se va empoderando, ya sea el mundo social, cooperativismo, confiando entre nosotros, dejando el tema de las ideologías, porque hay gente que está con buena fe trabajando en aspectos sociales, me refiero a la ultraderecha. Sí, sí, sí. En aspectos sociales de muchas maneras, pero siempre hay algo ideológico. El poder lo sabe para crear división. Cualquier aspecto, me da igual que estos están por el aborto, no sé qué, historias así religiosas o morales o de los mitos esos, ¿no? De la derecha o el comunismo, ¿no? Un poco bajar un poco el tema ideológico, centrarnos más y ser más eficaces en ese aspecto de que la red social se fundamente más, se consolide más, creamos empoderamiento social. Tiene que llevar al empoderamiento personal. Tiene que ver el trabajo que está haciendo cada uno.
Claro. Y ese es el Y problema, con la que propia aquí coherencia y mira con que todo eso, estamos claro. aquí, en una conferencia de este nivel que estás dando, en estos momentos tan importantes, es un indicativo de la sensibilidad que hay social. Ya sé que hay mucha gente que está haciendo otras cosas y que no hay tiempo, pero vamos a ver esto. Sí, estamos pocos, ¿vale? Lo que pasa es que, mira, hoy estamos pocos aquí, ayer no había nadie, ¿vale? Y nos toca una tarea, claro que sí. Todos tenemos recuerdo, hemos estado en militancias, en cosas, no sé, hemos hecho cosas bien, cosas mal, cosas regulares. Mi recuerdo personal es que nunca hemos sido masas. Mi recuerdo personal es que la gente se va apuntando a cosas en la medida en que ve por dónde va el camino. Y que además es un aprendizaje de prácticas donde tenemos que ir ensayando cosas. Nos toca, por desgracia, la tarea ahora de tener pico y pala en unas circunstancias adversas. ¿Y cuándo no? Yo a eso no le tengo miedo porque no sé, yo por lo menos desde que tengo recuerdos siempre ha sido así. Yo empecé siendo objetor de conciencia al poquito morirse Franco. ¿Tú sabes lo que nos decían cuando decíamos eso por ahí? Pues nos decían, porque serás testigo de Jehová. Pues no. Porque serás homosexual y no queréis ir al ejército. Pues no, es que yo lo que soy es antimilitarista, creo que los ejércitos... Y no entraba en el chip de la gente. Es una lucha de pico y pala que hace que hoy todo el mundo tenga claro qué es la insumisión y qué es el antimilitarismo. Por desgracia nosotros perdimos el referente, porque antes de nosotros, de los objetores de cuando se moría Franco y eso, hubo otros ciclos antimilitaristas, ¿vale? Lo hubo contra las guerras en Marruecos, lo hubo en la guerra civil. En la guerra civil hubo también antimilitaristas que plantearon otras salidas. Lo que pasa es que esa memoria se ha invisibilizado porque no interesa. Hubo incluso manifestaciones de mujeres en Madrid contra la guerra. Lo que pasa es que eso no lo sabemos porque no interesa. Nos toca la tarea de hacer eso, de hacer comunidad, de empoderarnos, de hacer prácticas muchas veces novedosas, ¿no? De prácticas de todo tipo, de consumo, de relaciones interpersonales, qué sé yo, de desapuntarnos de cosas que tiene el sistema, ¿no? De quitarnos, de desertar de tantas cosas, de fugarnos de tantos rollos. Pues es que es lo que toca. Y los demás se apuntarán cuando vayan apuntándose. Yo no creo que haya que la ideología es fundamental. El problema es el ego en la ideología, bajo mi punto de vista. Sea de derecha, sea de izquierdas, sea espiritual o sea material. Pero yo creo que hace falta ideología. Si yo estoy aquí, porque tengo unas ideas que me resuenan, es ideología. Es que lo que domina realmente es la ideología con ego. Si yo no soy capaz de compartir un espacio contigo porque tú pienses diferente a mí, no es porque tú tengas ideología y yo tenga ideología. Creo. Luego muy grande o creo, no sé. Bueno, menos cuarto, sabemos que aquí al menos 5 por respecto a los compañeros que trabajan aquí, que desalojar. Pues yo creo que te levanta la mano, una palabra breve a terminar. Rápido, Por favor, terminaré yo con una pequeña intervención. Sí, quería preguntar, a nivel de Parlamento, de nuestros representantes, ¿qué partido político o qué partidos políticos están defendiendo fuerza y con garra pues eso, el no meter semejante dineral, ¿no? En la industria armamentística, o sea,
qué partidos políticos defienden con ahínco la paz. De los que tenemos en el panorama económico. Pues mira, como la cosa va por barrios, depende de cómo lo preguntes. Por ejemplo, la última vez que hubo presupuestos generales del Estado, porque estos están prorrogados por estos de este año y los del año pasado también, ¿sabes cuántas enmiendas tuvo el presupuesto militar en total, entre todos los partidos? Pues tuvo 50 enmiendas. De esas enmiendas, la inmensa mayoría eran del PP pidiendo más gasto militar. ¿Sabéis cuántas hizo la izquierda? 0. Eso te da un ámbito de respuesta. Si tú te lees los programas políticos de la izquierda, ¿en cuántos hablan de desmilitarizar? En ninguno. Te da otro, claro, depende de qué paz quieras. Si tu paz es negativa, es decir, que no haya guerra, pues casi todo el hombre gente va a decir que quieren la guerra, no lo van a decir ni aunque lo piensen. Pero si tú lo que quieres es una paz positiva, es decir, un cambio estructural, un cambio cultural, una situación de justicia distinta, la conquista de derechos, el respeto a la naturaleza, no sé, todas esas cosas, entonces ningún partido se plantea eso. Hay una política que se llama en el mundo, digamos, especializado en cuestiones de paz, transarme. Trans de transformación, la visión armada, ¿no? Transformar eso. ¿Hay algún partido que plantee políticas de transarme? No. ¿Hay algún partido que tenga una línea coherente de quiero hacer esto, esto y esto? Tampoco. Todos dicen generalidades. Ahora, ¿contra la OTAN quién hay? Hombre, pues los partidos de izquierda tradicionalmente contra la OTAN están. Que digan que quieren que se respete el derecho internacional, pues también te dicen eso, te dicen que sí. Si la paz es eso, que se respete el derecho internacional, si la paz es la idea de desarme, que los estados pacten un nivel de armamento mutuo que haga que no crezca y tal, pues claro, están por esa línea. Pero si la idea de paz es otra... Es que he visto la que más contundente ha sido sí. La Ione Belarra. Claro, ¿sabes qué pasa? Ahora que están fuera del ¿Sabes qué pasa con Ione Belarra? Que Ione Belarra, mira, desde que empezó Podemos, antes lo habíamos hecho el colectivo donde yo estaba, Utopía Contagiosa, que desapareció ya como colectivo. Habíamos intentado trabajar con los partidos el cambiar la mentalidad en torno a todo esto desde por lo menos el año 2010, ¿vale? Habíamos estado con Izquierda Unida, habíamos estado con el PSOE, con los partidos nacionalistas, con todos, les habíamos contado el rollo. Y la principal preocupación de ellos es que, claro, es que esto que decís no es popular, nos quita votos. Claro, nos quita votos. Bueno, pues nos pasó con Izquierda Unida, nos pasó con el PC, nos pasó con Willy Meyer, con Centella, que está en la Comisión de Defensa, nos pasó con Podemos, cuando estaba Ione Belarra. Y el propio Podemos nos dijo que esto nos quita votos. Es más, cuando estaban en el gobierno, también se aumentó el gasto militar extra en los consejos de ministros. ¿Tú has oído alguna vez que alguien protestara? Puedes decir, no, como son secretas lo que se dice ahí, a lo mejor sí lo han hecho. Bueno, yo creo que no, porque los de Sumar, cuando han querido, a pesar de que son secretas, las sesiones se han protestado. Por ejemplo, con el rollo de al aumentar el salario mínimo que coticen o no, al rato de salir del Consejo de Ministros, donde habían impuesto que iban a pagar impuesto a la renta, salieron protestando. Luego, si en lo militar no salen protestando es por algo. Le dijo el presidente de gobierno Ione Belarra, y tenía razón, el otro día, usted ahora me llama señor de la guerra, pero cuando estaba sentada en el Consejo de Ministros, yo aprobaba 10.000 millones al año de gasto militar extra y usted no me decía ni mu. Ahora son, en vez de 10.000 van a ser 20.000. Se hacen los radicales. Bueno, un segundo. 2 segundos. Una cosa, ha traído Juan Carlos un libro que ha hecho recientemente, que no violencia como acción política, por si alguien quiere comprarlo.
Y luego he empezado con un texto, o sea, con un pequeño párrafo del Sun, del arte de la guerra, y quiero terminar con un pequeño párrafo del Tao Te Ching de Lao Tse, que se llama Advertencia contra la guerra. El que está en el camino del Tao no refuerza el imperio con las armas. Toda acción provoca reacciones. En el lugar donde acampó el ejército solo nacieron zarzas y espinos. Después de los grandes ejércitos siempre siguieron años de hambruna. Por esto, 2500 años.